Señores, una semana que concluye con un hecho muy lamentable. Y recuerdo, Fernando, estando yo en los Estados Unidos, cuando mataron al candidato presidencial del PRI, que fue en marzo del año 94, y ahora sucede en uno de los países más tranquilos y más pacíficos de Sudamérica y del continente, y quizás del mundo, que era Ecuador. Acaban de asesinar a Fernando Villavicencio. Miren, este es un hecho sangriento que ocurre en plena campaña electoral, Fernando Mangual. Él no era un candidato puntero, pero sí había escalado mucho en la opinión pública y parece en las encuestas ya lo estaban dando como en segundo lugar. Entonces, lo matan, lo asesinan a sangre fría saliendo de un acto de proselitismo, con mira las elecciones que son el 20. Exactamente. Señores, yo les quiero decir a ustedes, yo tengo 24 años escribiendo artículos, y cuando escribí mi primer artículo, que íbamos camino a México, a mí me querían colgar en la Plaza de la Bandera. Señores, lo que acaba de pasar en Ecuador es un mensaje claro de hacia dónde nos está llevando el narco y el crimen organizado. Este asunto de Ecuador, y que ahora dice la policía ecuatoriana que los presuntos asesinos son los 5, incluyendo el muerto, y 4 son colombianos. Recuerden lo que tú decías, Fernando, cuando veníamos hacia el canal, lo que pasó en Haití. Quienes ejecutaron al presidente Moïse fueron colombianos con cómplices haitianos, radicados en Estados Unidos y en Haití. Ahora, ya se ha dicho que los que ejecutaron el asesinato de Fernando son colombianos. Vamos a buscar los cómplices internos ahora, ecuatorianos. Vamos a ver dónde están los cómplices ecuatorianos, quiénes sirvieron, quiénes prepararon, quiénes pagaron. Entonces, todo esto tiene una sola plataforma: el crimen organizado. Ese crimen que poco a poco ha ido tomando, Fernando, espacio frente a los ojos de los gobernantes, porque esto no es a espaldas de los gobiernos, esto es frente a los ojos de los gobernantes, de las autoridades de los países nuestros. Entonces, esto de Ecuador debe ponernos en alerta a nosotros, sobre todo que tenemos una frontera sin control, por donde pasa de todo, desde armas hasta droga, trata de blancas, tráfico de personas, de todo. Sí, imagínense ustedes, todos estos terroristas internacionales, con una frontera porosa como la nuestra, ¿quién le impide pasar y hacerse dueño también del escenario social, político y económico de la República Dominicana? Sobre todo, Fernando, porque ahora nosotros no tenemos delincuentes. Ya todos los delincuentes dominicanos ya fueron liberados porque las fichas les fueron retiradas. Así que este hecho de Ecuador tiene que ser sopesado por nuestras autoridades, Fernando, minuciosamente, Fernando Mangual, para ver todas las aristas y que nosotros podamos mantenernos lejos de eso. Pero para mantenernos lejos de eso, tenemos que enfrentar algunas cosas que hay aquí en el patio, como este narcotráfico creciente, esta violencia a diario. Bueno, yo no soy religioso, pero yo espero en el cielo que lo que pasó en Ecuador se quede en Ecuador, y espero que lo que pasó en Ecuador, bajo ninguna circunstancia, Fernando Mangual, ni remotamente
suceda en la República Dominicana. Pero ya no estamos a salvo en ninguna parte, Fernando Mangual. No estamos a salvo. Porque este crimen horrendo, un asesinato horrendo de un hombre que se mantuvo desafiando el poder, denunciando. Correa tiene 8 años de prisión, aunque está exiliado. Gracias a él, muchos narcos hoy están perseguidos gracias a él. Entonces, aquí todo el que denuncia el crimen, la corrupción, el narco, tiene que también tener cuidado, porque las fronteras prácticamente, Fernando Mangual, están porosas, incluyendo la dominicana con Haití. Qué difícil es, Jesús María, ahora complementar ese análisis que tú has hecho tan completo. Es difícil complementarte, pero Jesús María decía, hay que evitar, porque estamos cerca y no estamos cerca de ese problema. Y yo pregunto, bueno, pero es que el crimen organizado asesinó a un presidente de Haití. Sí, aquí vecino nuestro. Y además, Jesús María, a las bandas que hay en Haití manejando la institucionalidad y tienen un alto porcentaje, ¿quién le está poniendo costo a eso? Ahí hay un punto básico también que está cerca ahí. Las bandas que manejan un alto porcentaje y controlan Haití están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Este crimen, esta organización de crímenes que existe en toda Latinoamérica, hace una cantidad de cosas que van dentro de la línea de lo que acaba de pasar, un crimen tan horrendo como el que acaba de pasar en el Ecuador, pero también ese mismo grupo quitó a Pedro Castillo de la presidencia de Perú y lo tiene preso. Pero tienen a Petro petrificado, pero quitaron a Lula, lo metieron preso y quitaron a Dilma. Cada vez que hay un gobierno que intenta hacer una cantidad de acciones contra ese crimen organizado, y en este caso, Jesús María, el discurso del candidato a la presidencia en Ecuador, Fernando Villavicencio. Exactamente, era un discurso de fuerza con nombre y apellido, sí, y diciendo quiénes eran los narcos y además los exfuncionarios que se habían hecho millonarios. Exactamente. Entonces, y de Lacio. Entonces, y de Lazo ahora. De Lazo. Entonces, él tenía un discurso muy fuerte. ¿Qué pasa? Ese crimen organizado, y esto no es una justificación, porque yo estoy en contra de eso, estamos haciendo un análisis nada más. El crimen organizado dijo, bueno, pero este señor tiene argumentos muy fuertes en contra de nosotros. Y como decía Jesús María, se estaba ganando un alto porcentaje de la población. Las ideas con la organización de la población son 2 fuentes de poder. Ese señor pudo llegar al gobierno y entonces tenía 3 fuentes de poder. Y llegaba al gobierno, dijeron los narcotraficantes, si este hombre llega al gobierno, acá nos va a enfrentar con mucha fuerza porque él lo estaba diciendo. Y entonces, en ese momento, ese crimen organizado que no perdona, porque recuérdate tú que Pedro Escobar mató también un candidato a la presidencia de la República. O sea, ese crimen organizado que viene desde hace mucho tiempo, con mucha fuerza. Inclusive, Escobar venció al Estado colombiano. Tuvieron que negociar con él y darle una cárcel especial, ¿te recuerdas? Sí. Entonces, como dice Jesús María, en nuestro país tenemos que ponerle mucha atención a esos acontecimientos. Porque dice con Jesús María, estamos lejos, pero estamos cerca también. Pues porque no acaba de pasar en el patio. Y lo más grave de eso, Jesús María, yo siempre digo eso, que en el patio, a lo interno, hay una cantidad de gente que a lo mejor sin darse cuenta propician todo ese tipo de cosas. Bueno, mira, Fernando, ¿qué se dice en Ecuador? Estuve conversando esta mañana con alguien. Lo que se teme es que entre su misma escolta estuviese quien ejecutó los disparos. Porque él entra al vehículo. Él entra al vehículo. Y es de aquel lado que le dan el disparo. Y él tenía varios militares a su alrededor. Exactamente. O sea que no hacen los anillos que recomienda la seguridad. Yo pensé que el que le tiró estaba dentro del auto atrás. Se está especulando sobre eso. Es decir, que si eso es así, todo el que asuma responsabilidad en defensa de los principios de la paz
el orden y la tranquilidad, no solamente debe cuidarse de lo de afuera, sino también de lo de adentro. Porque a Moy, a Moy lo mataron, su seguridad también lo que lo fue custodiaban. cómplice. No lo defendieron, No. huyeron como cobardes, como ratas, como siempre sucede con este tipo de cosas. Entonces, ahora en Ecuador, ¿quién será el próximo? ¿En qué país será el próximo? ¿Dónde sucederán los próximos acontecimientos tan lamentables como este de Ecuador? Con un país que acaba de hacer un juicio político al presidente Lazo y por 2 o 3 votos no lo destituyeron, que acaba bueno, hay una inestabilidad en América Latina agravada con el caso ahora mismo de Fernando Villavicencio en estos momentos. Entonces, eso a mí me preocupa porque aquí hay tantas denuncias en este país que uno teme también que a todos estos jóvenes que viven denunciando, periodistas, comunicadores, Fernando, también comiencen a perseguirlo. Eso me preocupa a mí. Entonces, el Estado, el gobierno tiene que poner sus orejas muy anchas y abrir bien sus ojos. Y por Dios, señores, la parte más neurálgica, más delicada de nuestro territorio, la frontera, Fernando Mangual, es la frontera. Bueno, ahora hay un coronel que anda patrullando en un vehículo con placa haitiana. Un coronel del ejército dominicano que anda cargado de guardia dominicano, que llegó de San Juan y anda patrullando con una placa haitiana. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú ves eso, tú no te le vas a hacer que esa guagua, porque tú entiendes que esa guagua es haitiana, con militares. ¿A servicio de quién están esos militares? Exactamente. Sí, eso, María, el tema es, a mí lo que más me preocupa. Esto es muy delicado. A mí me preocupan los planteamientos que tú haces, pero también me preocupa eso, María, que no hay tanques de pensamiento en República Dominicana. ¿No hay? Porque este tipo de análisis que nosotros estamos haciendo aquí, tú no lo encuentras prácticamente en ningún medio de comunicación, eso es grave. Mira, Fernando, porque oye, aquí lo que se está hablando es de alianza, que cómo tú te alías con tal, que tú con tal, que Simulano va a ser presidente. Fernando, eso es lo que se habla aquí. No te olvides que yo te he dicho varias veces, porque fue a mí que me sucedió, que aquí hay comunicadores y hay periodistas que callan para hablar, cobran para callar y también cobran para hablar. Sí. O sea, aquí se vende el silencio y se vende la palabra. Exactamente. Las dos cosas. Exactamente. Por eso muchas de estas denuncias no las hacen. Porque si las hacen, entonces les retiran el anuncio. Pero como a mí ni a ti no dan nada, somos 2 diablos a la deriva, aquí venimos sin ningún tipo de responsabilidad. Gracias a los propietarios de este canal, que son los que nos brindan el apoyo para nosotros venir a comentar. Entonces, como yo no tengo obligación con nadie, no tengo que humillarme a nadie, no tengo que lamberle a nadie porque yo odio los lambones. Aquí hay un club de lambones VIP, ¿tú ves? Que se tragan la palabra aunque se envenenen por dádivas. Yo no soy ese tipo de persona y tú lo eres menos. Entonces nosotros no nos vamos a callar denunciando las cosas y diciéndole al gobierno las cosas que debemos hacer, porque voy a repetir la palabra de don Rafael Herrera, la voy a repetir. El gobierno no tiene que decirme a mí ni puede cómo hablar. No. Ahora yo sí le debo decir al gobierno cómo gobernar. Exactamente. Porque es el mandatario. Ahí lo mandamos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Regresamos, señores.